Vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas y en este caso las funciones trigonométricas ya las vamos a hacer con la regla de la cadena. Entonces vamos a ver en los ejemplos que vamos a tener una función compuesta. Normalmente va a ser la función trigonométrica y el ángulo. Pero antes de empezar tenemos que tener en mente las derivadas de las funciones trigonométricas con un ángulo X, ¿no? Que serían estas. Entonces tenemos que la del seno es coseno, la del coseno es menos seno, la tangente es secante cuadrada, la de la cosecante es menos cosecante cotangente. En la cosecante y en la cosecante cotangente tenemos que darnos cuenta que es una multiplicación de funciones, ¿no? Entonces, cosecante tiene su ángulo, cotangente tiene su ángulo y las dos están multiplicando. La de la secante también es secante tangente, cada quien con su ángulo, y la de cotangente es menos cosecante cuadrada. Las derivadas de estas funciones son súper interesantes. A ver si hago un video viendo cómo se derivan, porque realmente las funciones trigonométricas, su derivada va con la regla del producto del cociente y identidades trigonométricas. Entonces, todo lo padre. Notas importantes en las funciones trigonométricas. Uno es los exponentes. Cuando yo pongo seno cuadrado, es lo mismo que tener seno por seno, que es lo mismo que tener el seno al cuadrado, pero normalmente lo ponemos así. Si yo tuviera cosecante cuadrada de x, es cosecante de x al cuadrado. Entonces, bien importante. Otra cosa, los exponentes. Si yo tengo una cosecante de x, tengo un seno de x, tengo una cosecante de x, pues si aquí tengo 1 y 2, pues es lo mismo que tener cosecante cuadrada de x por seno de x. Entonces, nosotros sí podemos simplificar las funciones siempre y cuando el ángulo sea igual. Si yo tuviera una cosecante de 2x por una cosecante de x, no las puedo pegar, o sea, no son iguales. Otra cosa súper importante, los ángulos. Entonces, en el seno de x lo puedo poner así, lo puedo poner así. Esto no existe. El seno no existe, ni el coseno existe, es el seno de alguien, porque si recuerdan la trigonometría, nosotros estamos diciendo que el seno es una relación entre una cosa y otra, entonces tiene que ser el seno de alguien, pues, o sea, no puede ser una relación de nadie. Entonces, siempre, 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 toda la vida, las funciones trigonométricas tienen que estar acompañados de alguien. Entonces va a ser el seno de 3x, el seno de raíz de x, la tangente de 2x sobre 3. Siempre tiene que tener a alguien. Las funciones trigonométricas no actúan solas, es el seno de quién. Entonces, y de cualquier función trigonométrica. Entonces, ya dejando eso en claro, vamos a derivar funciones trigonométricas. Entonces, nuestro primer ejemplo va a ser una sencillita, va a ser f de x. Vamos a cambiar de color. F de x, que es igual a seno cuadrado de x. ¿Cuántas funciones hay aquí? Aquí hay dos funciones. Una es el cuadrado y otra es el seno. Si yo descompongo esta función, voy a tener h de x es igual a x cuadrado, g de x es igual al seno. Porque si yo quiero hacer la composición h de g de x, quiere decir que en la x de la h voy a meter esta función. Entonces me va a quedar seno de x al cuadrado, que vi que era lo mismo que seno cuadrado de x. Entonces, ya teniendo eso claro, lo primero que hago es derivar el cuadrado. Entonces, bajo el cuadrado y me queda la 1. Y luego tengo que derivar el seno. Entonces,
la regla de la cadena te dice que de la función exterior y se queda igual adentro. Y ahora la derivada de la de adentro, que en este caso es coseno de x. Si ya la simplifico, digo, quito tanto paréntesis, me va a quedar 2 seno de x coseno de x. Como les dije, esto es súper importante, o sea, no puede ser seno coseno de x, no, es seno de x coseno de x. Vamos a hacer otro. Entonces, ahora tengo f de x coseno de 3x. Entonces, ¿qué funciones están aquí? Está el coseno, h de x, que es coseno, y g de x, que es 3x, porque yo lo voy a meter aquí. Entonces, eso hace que mi función sea compuesta. Entonces, ahora, si yo quiero derivar, mi función de afuera es el coseno. Entonces, f' de x es menos seno de cómo lo tenía. Y ahora la derivada del de adentro, que sería 3. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Este 3 no lo puedo multiplicar con este 3x porque esto es un ángulo y este es un coeficiente. Lo que yo hago con los coeficientes es que me los traigo para adelante. Entonces me queda menos 3 seno de 3x. A los ángulos no les puedo hacer nada más que derivarlos. Nada más que derivarlos. No los puedo simplificar, no los puedo sumar, no les puedo hacer nada. A ver, otro ejemplo. Tengo f de x, que es igual a la tangente de 6x menos 1. Entonces, así como la anterior, yo tengo dos funciones. Tengo mi función de afuera, que sería la tangente h de x, que es la tangente de x, y la de adentro, que en este caso es el ángulo, tengo 6x menos 1. Entonces, mi función queda la derivada de tangente, que es secante cuadrada, el ángulo se queda igual, y ahora la derivada del ángulo, que sería 6. Entonces, otra vez, ¿qué puedo hacer con este 6? Lo único que puedo hacer con este 6 es traérmelo para adelante. Y no de que si se queda ahí está mal, siento yo que te confundes y luego lo vas a querer meter al ángulo o algo así. 6 secante cuadrada de 6x menos 1. Y esto sería la derivada. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, en este caso, yo tengo f de x, que es igual a cosecante cuadrada de x. Entonces, regresamos a los problemas que teníamos, ¿no? Entonces, la de afuera es un cuadrado y la de adentro es la cosecante. La cosecante de x. Entonces, si yo derivo el de afuera, bajo el cuadrado, bajo el 2, me queda a la 1. ¿Quién? Pues el mismo, cosecante de x. Ahora, tengo que derivar el de adentro, o sea, la cosecante. Y la derivada de cosecante es menos cosecante cotangente. Entonces, la pongo en paréntesis para que no crean que este menos resta, este menos no resta, ese menos es un negativo. Entonces, ¿cómo voy a simplificar? Me voy a traer el negativo para adelante para que no creas que es resta, cosecante de x, cotangente de x. Estas dos son iguales porque tienen el mismo ángulo. Entonces, en este caso, yo las puedo juntar. Entonces, me queda menos 2, cosecante cuadrada de x, cotangente de x. Y esa es la derivada de mi función. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo 5, que es f de x, es igual a seno cuadrado de 2x, de x cuadrada mejor. Entonces, en este caso, yo tengo tres funciones. ¿Qué tres funciones puedo identificar aquí? Puedo identificar el cuadrado, puedo identificar el seno
y puedo identificar el ángulo. En este caso el ángulo también tiene derivada. Entonces, si yo lo separo, voy a tener h, que es el cuadrado. Tengo g, que es el seno. Y tengo y, que es la x cuadrada. Entonces quiere decir que como tengo tres funciones, tengo tres derivadas y voy a tener tres factores multiplicados. Entonces, primera derivada, que es el cuadrado, entonces me queda 2 de lo mismo a la 1. ¿Y qué era lo mismo? Seno de x cuadrado. Ahora, derivo el seno. La derivada de seno es coseno. Me quedo igual. Y ahora derivo el ángulo. Y la derivada del ángulo es 2x. Entonces tengo la derivada del cuadrado, que sería esto, la derivada del seno, que sería esto, y la derivada del ángulo, que sería esto. Son tres factores. Ahora, ¿cómo simplifico? Pues los números los multiplico, la x la paso para adelante, me queda 4x, seno de x cuadrado, coseno de x cuadrado. Entonces, acuérdense que las funciones compuestas no necesitan ser nada más de 2 o de 3, pueden ser de 4, de 5, de las que sean necesarias. Entonces, ahora, la última que vamos a hacer también uno de 3, que sería cosecante. Bueno, vamos a escribirlo bien. Sería la función de x, f de x, que sería cosecante cúbica de 10x. Como en el problema anterior, yo tengo tres funciones. Aquí está la 1, aquí está la 2 y aquí está la 3. Entonces, mi función h sería el cubo. Mi función g sería la cosecante. Y mi función y sería el 10x. Entonces, la derivada de x3, de x al cubo, sería 3x. Cuadrada, 3x cuadrada. ¿Y quién estaba adentro? Pues la cosecante de 10x. Ahora, la derivada de cosecante es menos cosecante cotangente. Entonces, otra vez menos cosecante de la misma función, cotangente de la misma función, menos cosecante cotangente. ¿Y cuál es la derivada de 10x? Pues es 10. Entonces, si yo lo pongo todo junto, puedo multiplicar este y este. Me queda menos 30. Cosecante cuadrada de 10x, que sería esta. Cosecante de 10x, cotangente de 10x. Aquí todavía puedo juntar estas dos. Entonces me va a quedar menos 30 cosecante al cubo de 10x, cotangente de 10x. Y así termina esta. Entonces podemos tener 2, podemos tener 3, podemos tener 4, pero hay un orden. Si son tres funciones, son tres factores que se multiplican y que luego podemos multiplicar. Es el factor 1, factor 2 y factor 3. Factor 1, factor 2 y factor 3. Si son 2, pues nada más tenemos 2, tenemos 1 y 2. Entonces hay que tener mucho